Grecia. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual construyó grandes monumentos, en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que los representaban. Entre estos monumentos podemos encontrar los siguientes. La Acrópolis de Atenas. Esta se considera el centro de los templos más importantes de la ciudad de Atenas y uno de los más grandes lugares. Se construyó alrededor del siglo V a.C., donde se celebraban grandes eventos, festivales, ceremonias y otros acontecimientos que se relacionaban con la religión y la historia de Atenas. El Partenón. Se ubica en la entrada de la Acrópolis y es uno de los templos más importantes de Grecia, obra de Calícrates e Ictino, y construido en mármol blanco entre los años 447 y 432 a.C. Este templo fue dedicado a la diosa más importante de Atenas, Atenea Partenos. El Erectión o Erecteón fue un templo no menos importante de la ciudad de Atenas, ubicado en el lado norte de la Acrópolis de Atenas, muy cerca del Partenón. Se dedicó a la adoración de Atenea, Poseidón y Erecteo. El Oráculo de Delfos. Este fue un importante lugar de consulta acerca del futuro. De hecho, antes de tomar cualquier decisión importante relacionada con el Estado y conflictos bélicos, se consultaba al oráculo. El arte de la antigua Grecia. La pintura griega llegó a formar parte importante de la cultura de esta región, y muchos pintores llegaron a ser famosos por sus obras. Sin embargo, no se supo conservar muchas de estas obras hasta nuestros días, pero lo que sí se ha preservado ha servido para la admiración y la réplica de dichas obras y estilo. Las más conocidas son las que se plasmaron en vasos y jarrones de cerámica, donde se representaban leyendas de héroes y sus hazañas, acontecimientos históricos, Juegos Olímpicos, anécdotas de la vida cotidiana, entre otros motivos. La música era parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales. Se utilizaba la música como parte de los Juegos Olímpicos, Juegos Píticos, ceremonias religiosas y también algunos himnos hacia la adoración de dioses. Religión. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta en todas sus ciudades-estado. Los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades, y generalmente este culto se hacía a través de sacrificios animales y oraciones. Además, se les honraba con competencias olímpicas, llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. Entre los principales nombres de dioses que adoraban los griegos podemos contar los siguientes. Zeus. Este era el dios principal para los griegos, ya que se consideraba el dios del cielo y gobernante del Olimpo, quien dio origen a la mayoría de los dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter, por su correspondencia con este dios de la mitología romana. Hera. Esta diosa era la esposa de Zeus y corresponde a la diosa Juno en mitología romana. Además, se le consideraba reina de los demás dioses y se dice que era hermana de Zeus. Gea. Era considerada la diosa de la tierra, una deidad que era muy importante en el panteón griego, quien se representa con Terra en la mitología romana. Esta diosa tuvo a su vez numerosos hijos que llegaron a ser dioses. Apolo. Apolo llegó a ser el dios del sol, quien mataba de una sola flecha desde lejos a sus víctimas. Se cree que fue uno de los dioses más venerados después de Zeus, por su gran cantidad de atributos y funciones. Fue hijo de Leto y mellizo de Artemisa. Artemis o Artemisa. Es una de las deidades más importantes y veneradas de la antigua Grecia, considerada diosa de la caza, pero también de los animales salvajes. Corresponde con la diosa Diana de la mitología romana. Ares. Es el dios de la guerra y era conocido por tener un carácter violento y sanguinario, lo cual hizo que fuera odiado por los griegos, incluso por sus padres, Zeus y Hera. Generalmente se le identifica con Marte, dios de la guerra en la mitología romana. Hermes. Este era el dios mensajero de otros dioses, y también se le asocia como dios de los viajeros, del comercio y de la elocuencia. Su homólogo romano fue Mercurio. Afrodita. Representaba a la diosa de la fertilidad y el amor. También se le relaciona con la belleza, el sexo, la lujuria y la reproducción. Afrodita llegó a ser madre del famoso Eros, mejor conocido como Cupido. Su representación en la mitología romana era Venus. De la cultura griega podemos destacar varios personajes importantes e influyentes no solo en la historia y cultura griega, sino también en la historia mundial. Entre ellos, conocemos a Alejandro Magno,
Este es quizá uno de los personajes más grandes de toda la historia griega y universal. Fue un jefe militar e importante rey de Macedonia. Fue hijo de Filipo, con quien aprendió tácticas militares y llegó a convertirse en un astuto estratega militar. A los 20 años de edad, tras la muerte de su padre, fue coronado rey y llegó a conquistar gran parte del mundo con su imperio. Sócrates, reconocido e importante filósofo de Atenas. Sin embargo, no se ganó el cariño de todos, en especial los políticos, debido a que él y sus alumnos debatían y exponían las fallas del gobierno hasta que fue acusado de corromper a los jóvenes y fue sentenciado a muerte. Aristóteles. Fue un importante filósofo de la ciudad de Atenas, compañero de estudio de Platón. También fue el tutor de Alejandro Magno, a quien enseñó por 3 años. Se dedicó a plasmar su filosofía en distintas obras literarias que abarcan temas variados como la poesía, política y metafísica. Platón. Fue un filósofo ateniense, compañero de estudio de Aristóteles y alumno de Sócrates. Fue el escritor de obras literarias como la Apología de Sócrates, una obra que defendía a su profesor de las críticas de algunos enemigos. Además, fue el fundador de una escuela conocida como la Academia, famosa incluso hasta después de su muerte. Antígono. Fue un reconocido rey de Macedonia entre los años 279 al 239 a.C. Resultó ser un poderoso jefe hasta que Roma conquistó a los macedonios y griegos. Heródoto. Fue un historiador nacido en Halicarnaso. Se le considera el padre de la historia por sus destacadas obras. Fue un hombre que dedicó tiempo y esfuerzo a viajar y conocer la historia de otros reinos como Egipto y Babilonia. Además, entrevistó a algunos personajes que fueron parte de esta historia y relató los hechos sin perder relación entre ellos. Homero. Fue un poeta destacado del siglo IX, del que se sabe poco, pero que dejó obras muy conocidas como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, 2 relatos que cuentan la historia de la guerra de Troya y otras que ocurrieron después de esta. Pitágoras. Fue un reconocido filósofo y matemático. Pitágoras no dejó escritos con sus enseñanzas, pero a través de obras contemporáneas se conocen algunas de ellas. Por ejemplo, las más conocidas son las teorías que tienen que ver con la geometría y la matemática.